Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todas, a las personas de todos los géneros, a los oyentes que nos escuchan desde sus casas, sus trabajos o sus celulares. Estamos muy contentes de tenerles aquí en este espacio donde respetamos todas, talks, las identidades. Les invitamos y los invitamos a sentirse cómodas y a usarles pronombres o las pronombras de cada cual prefiera. Bueno, estoy leyendo, ahora sí, ya hablando seriamente, comencemos. Esto que me acaban de oír, se le conoce como lenguaje de género. Y pues sí, me oí ridículo, ¿no? Es un lenguaje muy forzado, en donde se le agrega la E o la X, ¿no? Este, y, y es en serio, así es como quiere el gobierno mexicano que hablemos. Es así como se lo están enseñando en las escuelas, para que vean cómo están tan perdidos. Entonces, con este lenguaje, pues no es suficiente con decir todos. Tengo que decir todex, por ejemplo, o también tox. Y mañana tal vez vayan a agregar otro como Todd o Todd Plus o Todd Max. Pues esto realmente ya no es un idioma, es un trabalenguas, ¿no? Como de circo, o sea, no es algo serio. Y perdón, pero pues sí, hablar así es ridículo. Y pareciera ser un político desesperado por un voto, ¿no? Un activista sin oficio, ¿no? De esos que hay muchos. Y lo peor, este tipo de lenguaje que usted ve no ayuda para nada. O sea, esto de ninguna forma, ayuda a nadie, el hablar así. De hecho, las mujeres ni siquiera aparecen, ¿no? Por ningún lado cuando se usa este tipo de lenguaje que ellos llaman lenguaje inclusivo. Y peor, las personas con discapacidad no entienden ni una palabra de este trabalenguas, ¿no? Y la gramática española pues queda en el olvido, o sea, está allá en el rincón llorando, ¿no? Todas las reglas gramaticales que nos enseñaban en la escuela, que hoy la nueva escuela mexicana no lo enseña. Incluso si usted abre el libro de texto, cualquier libro, estas palabras vienen, ¿no? Y no es un error de dedo, no, está intencionalmente en los nuevos libros de texto y se está enseñando. Ahora, ahora sí, vamos a hacer el ejercicio contrario, hablemos de forma normal, ahora sí, con respeto a ustedes, sin mutilar el idioma, ¿no? El lenguaje español, que es muy hermoso, muy bonito. Y como lo hemos estado haciendo, vamos a abordar el tema que hoy les traigo es el lenguaje inclusivo. Moda, engaño o señal de los últimos tiempos. Ese sería el tema que hoy traemos como parte de nuestro programa que cada viernes vemos, Geopolítica de Dios. Entonces hoy vamos a hablar de esto, del lenguaje inclusivo. Ya había semanas atrás, ya quería hablar de esto. Lo voy a hablar y lo voy a abordar, ¿no? Entonces ese ejercicio que ustedes vieron, el que más bien oyeron, o los que están en YouTube vieron, se llama lenguaje inclusivo. Les recuerdo, pueden escucharnos en YouTube. Se va a youtube.com diagonal arroba geopolítica de Dios. Igual nos puede ya escuchar a través de la app, de una app del celular. Se va a la tienda de aplicación y busca ahí Vida Oasis Internacional. La descarga, la instala y nos puede escuchar a través del internet. Esa es otra forma, ¿no? De escucharnos y esto queda fuera de la cobertura de la radio física, la 102.5 en Tampico, Tamaulipas, Radio Oasis, que es donde estamos transmitiendo en este momento, ¿no? Entonces, voy a abordar este tema y voy a mostrar qué tipo de lenguaje inclusivo, porque si hay un lenguaje inclusivo,
que sí defiende la Biblia y que acepta la Biblia, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos? Lo primero que tenemos que aclarar es de qué hablamos cuando hablamos de un lenguaje inclusivo. El ejemplo que acabo de hacer pues, se llama lenguaje inclusivo, pero realmente el nombre completo es lenguaje inclusivo de género. Y la versión que utilicé es la más radical, cuando se usa la E y la X, ¿no? Para supuestamente no excluir a nadie. Pero la realidad es que de inclusivo no tiene absolutamente nada, sino más bien es un lenguaje exclusivo para un grupo muy pequeñito de la población, es excluyente del resto, y está siendo promovido desde el gobierno de la izquierda mexicana, ¿no? Entonces, y vamos a ver el trasfondo espiritual que esto tiene, porque hay un trasfondo espiritual. Entonces, para empezar, secularmente la Real Academia Española lo rechaza sistemáticamente porque viola todas las reglas morfológicas del español, del castellano. Pero además es inútil, porque una persona, por ejemplo, sorda, no va a entender mejor el mensaje porque digamos todex o tox. Una persona con discapacidad, y peor aún, una persona con una discapacidad intelectual se va a confundir más, no lo va a entender. Entonces, ¿para qué sirve el lenguaje inclusivo de género? Para absolutamente nada. No tiene una utilidad práctica. Hay gente que así lo habla, y principalmente los políticos, pero acuérdense que la mayoría de los políticos, si no es que todos son una bola de inútiles e ignorantes. Por eso se prestan mucho a esto. Desgraciadamente, incluso ya hay universidades, si no es que la mayoría de las universidades ya lo utilizan en su reglamento. Usted descargue cualquier reglamento de cualquier universidad y ya utilizan la 2. Niños, los estudiantes, cuando hacen ese doblaje del idioma, ya estamos hablando de un lenguaje inclusivo. Eso ya es parte del lenguaje inclusivo. Entonces, y este es lenguaje inclusivo de género. Sin embargo, existe otro lenguaje inclusivo que sí tiene sentido, y es un lenguaje que busca hacer accesible la comunicación a personas con capacidades diferentes. Y es el lenguaje que nosotros tenemos que procurar usar, no esta basura del lenguaje inclusivo de género. Por ejemplo, es el lenguaje que sí tiene sentido. Usa un lenguaje, se trata de usar un lenguaje claro y sencillo. Por ejemplo, cuando ofrecemos en un video subtítulos, o cuando se anexa, por ejemplo, lenguaje de señas, o cuando, por ejemplo, una iglesia en Estados Unidos, en español, de forma paralela, ofrece traducción en inglés o viceversa, ¿no? Yo recuerdo, iba a una iglesia en Estados Unidos y era una iglesia latina, la mayoría eran puertorriqueños, y había un hermano que traducía en inglés. Casi nadie hablaba inglés. Bueno, los puertorriqueños sí, ¿no? Pero me refiero a gente de habla inglesa. Entonces eran poquitos, pero siempre había esa persona. Entonces ese es el verdadero lenguaje inclusivo. Entonces, en donde, por ejemplo, se ofrecen pantallas o Biblias con imágenes más grandes, o pantallas donde se ponen figuras, imágenes, ¿no? Para apoyar a gente que tiene dificultad visual. Entonces, esto es una inclusión real, no es basura. Como el lenguaje inclusivo de género, como se está haciendo, ¿no? Entonces, hoy vamos a confrontar estos dos lenguajes con la Biblia. Y les adelanto, la Biblia rechaza el primer tipo, el lenguaje inclusivo de género. Eso está totalmente rechazado por la Biblia. El que la Biblia sí acepta y abraza de todo corazón es el lenguaje inclusivo. El lenguaje el que verdaderamente es inclusivo para personas con capacidades diferentes. Ese es el que nosotros debemos procurar. Entonces, vamos a la Biblia, vamos a ir un versículo de la Biblia que siempre hemos, casualmente es la base de todo esto, y es Génesis 1:27. Y Dios crió
Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los crió. Varón y hembra los crió. Fíjese, aquí dice, la Reina Valeria dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. La palabra hombre es un masculino. Se le llama masculino genérico o masculino inclusivo. Es parte de la gramática del español. Y es, aunque aparentemente la palabra hombre es masculino, ese es el problema del feminismo, que ellos odian la representación masculina. Entonces, esta palabra es ya incluye a toda la humanidad, es decir, tanto varón como hembra. De hecho, aquí dice, y creó Dios al hombre. No podemos cambiarlo, y creó Dios a todex o a todes, porque eso es una desfiguración de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque esas palabras no significan absolutamente nada y no tienen una base científica, porque el género todes o todes no existe. Eso está en la mente de personas confundidas y otras personas que están transformadas. No tiene una base biológica, como ya en otros programas se los he demostrado. Igual si nos vamos, por ejemplo, imagínense ahí que digamos, y creó Dios al hombre, a Todex, a su imagen, a imagen de Dios, lo creó, varone y hembré los creó. O sea, es ridículo. Eso no tiene ningún sentido. Eso es ridículo. Entonces, eso no está aceptado ni secularmente, no está aceptado secularmente. Eso no lo acepta. La real, el lenguaje español no está aceptado. No ha sido aceptado. Eso es, ¿por qué? Porque es una basura. No tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido. Imagínense, vámonos. Muchas de estas personas, que muchos son homosexuales, ¿no? Esos son lesbianas. Y creen que no, aunque son algunos hombres, pero ellos dicen que están atrapados en un cuerpo de hombres, o son mujeres que están atrapados en cuerpos de mujeres y representan otro género, como ya les he mostrado anteriormente. Utilizan mucho este versículo, Gálatas 3:28. Es importante hacer un análisis de este versículo, porque es el típico que ellos, es como el borracho, ¿no? Cuando dice, no, es que Jesús convirtió el agua en vino, y se agarran y quieren justificar su borrachera con ese versículo. Entonces así pasa, ¿no? En Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y agarran este versículo, pero acuérdense que un texto sin un contexto es un pretexto. Y el contexto de este versículo es la salvación. Es decir, no importa si tú eres millonario o eres pobre. No importa si eres gringo o mexicano. No importa si eres árabe o judío. No importa si eres hombre o mujer. Para todos es la salvación. De eso habla. No hay discriminación de parte de Dios. Y está hablando de la salvación, no de la igualdad, como los feministas y la gente que promueve el lenguaje inclusivo lo quiere ver. Entonces, por eso les digo que es un lenguaje favorito de quienes promueven este lenguaje inclusivo, que no es un lenguaje, ¿no? Sería el lenguaje entre comillas. Pero aquí Pablo no está hablando de que no existan diferencias. Está diciendo que en Cristo no hay discriminación para la salvación. Entonces, si aplicamos la E y la X, aquí tendríamos que decir varone, ni mujeres, ni varox, ni mujer, qué sé yo, ¿no? Y eso no ayuda a nadie, en eso confunde más. Entonces, eso es ridículo. Por eso no es aceptado en el lenguaje español, ni mucho menos en el área espiritual. Romanos, fíjense, es otro ejemplo, ¿no? No nada más.
Romanos es otro ejemplo del uso del masculino genérico, que está reconocido por la lengua en español. El, el- y entonces dice, fíjense, dice, por cuanto todos pecaron y, y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra todos pecaron. ¿Y qué se refiere todos? Es un masculino genérico o un masculino inclusivo. Y nos está hablando de que ahí está incluido hombre, mujer, rico, pobre, están todos, todos. Entonces, imagínense sustituir todos por todex o todes, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, es ridículo y no tiene ningún significado. Entonces, por eso este lenguaje inclusivo de género, nosotros como evangélicos no lo podemos aceptar. No debemos de evitar usarlo. ¿Sí? Algunos, inclusive algunos de estos grupos han llegado mucho más allá, que es el punto más delicado, porque Dios claramente la Biblia nos lo pone como padre. Entonces algunos proponen decir padre y madre, ¿no? O progenitor divino. Jesús fue claro, o sea, Jesús nos enseñó a orar Padre nuestro. Entonces Dios se revela como padre, no como metáfora neutra. Entonces cambiar eso no es inclusivo, es una idolatría. ¿Por qué? Porque estaríamos creando una imagen de Dios a nuestra imagen, a nuestro sentir. Y no, Dios es Padre, punto, se acabó. Eso no tiene discusión. Y así hay que aceptarlo. Entonces, por eso, y ese es un problema de esta gente. Entonces, ni lee la Biblia, ni estudia la Biblia, ni siquiera creen en la Biblia, incluso son blasfemos en contra de las cosas de Dios y quieren utilizar este versículo, Gálatas 3:28, para ellos motivar, fundamentar como un fundamento, una motivación del uso del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo dentro de la comunidad cristiana no debe de existir como ellos lo están planteando. A veces sí hemos dicho hermanos y hermanas, en algunos videos yo lo he dicho, hay que evitar hacerlo, o sea, no es necesario, porque estamos doblando. Por ejemplo, como hacía Fox, mexicanos, niñas, niños, chiquitos, chiquillas, utilizaba mucho ese tipo, pero él lo hacía de forma, no tenía este sentido de usar el lenguaje inclusivo. En aquel tiempo no era muy utilizado en México, ¿no? Entonces, eh, no es malo utilizar hermanos y hermanas, yo lo he hecho, pero sí está mal cambiar el texto bíblico. Lo que sí no debemos hacer es cambiar cualquier texto bíblico con tal de darle, querer utilizar esta moda del lenguaje inclusivo, porque es una moda. Entonces, como dice, hay un artículo que se llama Gracia de la Ciudad de México, la inclusión real no se logra mutilando el idioma, sino dando espacios de liderazgo a las mujeres, protegiendo a los débiles, por ejemplo, predicando el evangelio sin barreras. Eso es utilizar un lenguaje inclusivo, es ser inclusivos, ¿no? Entonces, permítame hacer una pausa aquí y una aclaración directa, porque espero que no, pero si hay algún cristiano, si tú eres cristiano nacido de nuevo, bautizado, que cree en el Señor Jesús, que cree eh, que la salvación es por gracia, por fe, tal vez en tu pensamiento está pasando que todo lo que he dicho hasta ahora es ridículo, que es anticuado y que no hay ninguna objeción bíblica seria contra el lenguaje inclusivo de género. Entonces, hermano, déjame decirte con amor, pero con firmeza, tienes un serio problema de identidad. Si tú, que ya llevas tiempo en el Evangelio, incluso bautizado, y no ves mal esto del lenguaje inclusivo de género, tienes un serio problema de identidad. Entonces, y no lo digo para ofenderte, sino para despertarte.
Porque si alguien que ya ha pasado por las aguas del bautismo, que ha confesado a Cristo como Señor, que ha leído la palabra de Dios, todavía cree en decir todes o tox y cree que eso es un avance y que llamar Padre a Dios es opresivo, es machista, entonces déjame decirte que algo anda muy mal en tu formación espiritual. Ahora, si eres un cristiano recién convertido, que apenas está empezando en el camino, que no entiende todavía muy bien por qué la Biblia usa el masculino genérico o por qué Dios se revela como Padre, entonces te entiendo. O sea, es normal que tal vez al principio tengas dudas, que te dejes llevar por lo que dice la moda, la sociedad. A todos nos pasa, a todos nos ha pasado, pero si ya llevas tiempo en la fe, si ya estás bautizado, si ya has recibido enseñanza, no hay excusa. Deberías de reconsiderar seriamente tu vida cristiana espiritual, ¿no? Entonces, deberías de preguntarte si estás siendo modelado por la palabra o por las modas, por la cultura. Entonces, deberías de preguntarte si estás defendiendo las modas del mundo o la verdad eterna. Porque el día del juicio no nos van a preguntar si usamos todes, sino si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es lo que nos van a decir. Dicho esto, sigamos, ¿no? Continuamos con el tema. Entonces, ya vimos es que el lenguaje inclusivo de género es una moda. Es una moda. Y es una moda que está siendo promovida del gobierno federal. Y se los voy a mostrar. Hace 5 meses el estado de Chihuahua, el Congreso, la Cámara de Diputados del estado de Chihuahua, determinó que el lenguaje inclusivo no era permitido en Chihuahua. Hace una semana, hace unos días, hizo lo propio el estado de Aguascalientes. Y eso es bueno. Y más quienes trabajamos en el estado. Por ejemplo, si tú eres profesor, es un problema esto del lenguaje inclusivo. Porque te puede, ahorita con los cambios de las leyes que han hecho, en donde pareciera ser, no pareciera, es el gobierno federal, gobierna para unos cuantos, o para una minoría, la comunidad LGTB que creen estas cosas, y para las mujeres que no tengo, que está bien que se beneficien las mujeres, y se ha olvidado del hombre. Por ejemplo, si a ti se te ocurre aparentemente no hablar como ellos quieren que uno hable, te puedes meter en problemas legales, en problemas laborales, y más si trabajas en el Estado. Por eso este lenguaje inclusivo, más que traer paz, traer beneficios, trae problemas, confusión, división, y trae inestabilidad laboral y legal para muchas personas que no están como yo, que yo no estoy de acuerdo con este lenguaje. Yo lo evito, ¿no? Usted no me va a escuchar todes. Yo evito utilizar estas cosas, ¿no? Imagínese, por ejemplo, el masculino, por ejemplo, gente, ¿no? Gente es una palabra genérica, donde incluye varón y hembra. Ni modo que diga genta. Igual estudiante. Está mal dicho, estudianta. ¿Sí? Entonces, ya cuando una palabra termina en ente, ya está incluido. Es una palabra neutra que incluye a ambos géneros, ¿no? El masculino y el femenino. Igual presidente. Aplica tanto para hombre y mujer. Entonces, aunque ya desde muchos años ya está utilizando presidenta, pero yo evito de utilizar las palabras. Porque para no darle el lugar, porque esta gente es lo que quiere, que nosotros hablemos como ellos quieren, sin respetarnos a nosotros, ¿no? Entonces, ese es un problema. Entonces, y fíjese lo que dice la presidente Claudia Sheinbaum sobre estas reformas en el estado de Chihuahua, y seguramente en Aguascalientes también lo ha dicho, pero aquí lo manifiesta. Otro tema, ayer el PAN sacó adelante una iniciativa en Chihuahua para poner freno al lenguaje inclusivo en las escuelas. ¿Cuál es la postura del gobierno?
pues no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Entonces aquí usted escucha claramente que no está de acuerdo. No está de acuerdo. Y ella estudió, se supone que llevó español. Porque para ellos, acuérdense que para ellos no creen que hay dos sexos, masculino y femenino. No creen en la definición de género desde el punto de vista científico-biológico, aunque ella se supone que es física, científica. Ellos creen en la definición de género desde el punto de vista de una construcción social. Es decir, para ellos hay más de 70 géneros, no sé, la verdad no sé, son 72 creo, saqué el dato por aquí. Entonces, voy a abordar el propósito espiritual y el engaño que hay detrás de esto, de la ideología de género, porque hay un contexto espiritual. Muchas de las cosas que suceden en el mundo, hay un contexto espiritual, ¿no? Hay una razón. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo la guerra entre Irán e Israel, en donde Estados Unidos está metido. Pareciera ser, si uno analiza desde el punto de vista secular, pues pudiera decir, no, es que quieren el petróleo. No, o sea, realmente hay un propósito, hay una razón espiritual. Y tú sabes que ahorita estamos en los últimos tiempos, ¿no? En cualquier momento, si están por cumplirse las profecías, una de las grandes profecías que está por cumplirse es la construcción del tercer templo. Y una vez que se construye el tercer templo, quedan 7 años nada más, ¿no? De lo que conocemos este mundo. Porque viene la aparición del anticristo, viene el apocalipsis, luego viene el milenio y ya el reino, ¿no? ya eterno de Dios. Entonces, que es la última semana de Daniel. O sea, lo que está pasando a lo mejor pudiera haber que el petróleo y muchos pretextos económicos, pero realmente es el cumplimiento de las profecías. Entonces, esto del lenguaje inclusivo pareciera ser que es, alguien se le ocurrió. No, hay un propósito, hay un contexto espiritual atrás de eso, ¿no? Es algo más profundo, algo que los medios seculares no te dicen. No lo vas a escuchar ahí en YouTube, en TV Azteca, en Televisa, porque ellos no leen Biblia. Entonces, detrás de este empuje del lenguaje inclusivo de género, no hay solo una voluntad ingenua. Hay un contexto espiritual, un propósito espiritual muy claro. Y el propósito de esto es desfigurar el plan original de Dios. ¿Y cuál es ese plan original de Dios? Hombre y mujer los creó Dios. Eso es, como lo dice Génesis, varón y hembra. Con complementariedad, pero con roles distintos, pero igual dignidad. ¿Sí? Y ese es el diseño del creador. Entonces, esto del lenguaje inclusivo lo que está haciendo y lo que busca Satanás es desfigurarlo. Es introducir un nuevo plan alternativo donde ya no importa ser varón o hembra. Donde todo es fluido, donde la identidad se construye por sentimientos, por lo que tú sientes, no por lo que Dios estableció en su creación. Este nuevo plan tiene muchos nombres hoy, pero en México lo están promoviendo activamente desde el gobierno. Y es parte de eso que le llaman humanismo mexicano. Y está impulsado en particular por la izquierda mexicana, por el partido que se llama Morena, por la presidenta o presidente Claudia Sheinbaum, sus políticos, sus secretarios, sus diputados, muchos de ellos ni siquiera creen en Dios, pero están sirviendo un propósito que ni ellos entienden. Y lo estamos viendo. Acaban ahorita de nombrar hace unos días como secretario de Relaciones Exteriores de México a un homosexual. Un homosexual. El actual secretario de Relaciones Exteriores de México es homosexual. Es parte de la comunidad LGTB. ¿Por qué? Porque ellos creen en eso. Ellos a eso le llaman ellos inclusión. Pero eso no es inclusión, eso es exclusivismo. No está ahí por el hecho de estar preparado, por el hecho de ser lo que es de la comunidad LGTB, ¿no? Entonces,
La verdad, aunque duela, detrás de todo esto está Satanás. Entonces los políticos son simplemente instrumentos, muchos sin saberlo, y son instrumentos para expandir el reino de las tinieblas. Porque el diablo no necesita que la gente adore estatuas. Le basta con que la humanidad olvidemos que Dios los creó como varón y hembra. ¿Por qué? Porque él sabe que una vez que él borre el diseño original, puede meter cualquier cosa, lo que él quiera, ¿no? Matrimonios del mismo sexo, ideología de género en las escuelas, lenguaje inclusivo forzado con la E, con la X, todo es parte del mismo engaño, ¿no? Y esto, querido oyente, es precisamente una de las señales de los últimos tiempos que Jesús anunció. ¿Recuerdas cuando los apóstoles le preguntaron en Mateo 24, versículo 3 y 4? Dice que los discípulos vinieron a Jesús preguntando. Se los voy a poner. Mateo, déjenme, para los que me escuchan, déjenme poner el versículo. Mateo 23. Era el 24, perdón. Es Mateo 24 y es versículo 3 y 4. Se los voy a leer y dice: y sentándose él en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y en el 4 dice: y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie nos engañe. Esa es la principal señal que habrá en los últimos tiempos: el engaño. El engaño, punto. Sí, después habla que se levantarán falsos cristos y todo lo demás, y que vendrá un personaje y hará milagros y todo eso. Pero el principal es el engaño. Es el engaño. Es la principal señal de los últimos tiempos. Y muchos, si no es que la mayoría, creemos que ya estamos en los últimos tiempos por las señales que se están presentando con Israel. Y no es que adoremos Israel. Israel es un pueblo muy especial para Dios. Es un pueblo que Dios pactó con ellos, que Dios los va a tratar de forma muy, muy especial, que merecen todo nuestro respeto como evangélicos, que nosotros respetamos a ellos. No los idolatramos, pero hay un respeto muy, muy particular. Es un termómetro Israel, porque ahí van a aparecer las señales. Es el centro de atención de nosotros, porque ahí se centran las profecías, va a ser ahí en ese lugar. Entonces, y dice: mirad que nadie nos engañe. Entonces, todos estamos de acuerdo que ya estamos en los últimos tiempos por lo que estamos viendo que está pasando en Israel. Y entonces, esta fue la primera señal, el engaño. Y luego en el versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en el versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar. Y fíjense, ¿a quién? Si fuere posible, a uno de los escogidos. Muchos de nosotros fuimos engañados, otros ya hemos reconocido que fuimos engañados y otros siguen engañados por estas corrientes, ¿sí? Pareciera ser que tenemos un gobierno bueno, que atiende al pueblo bueno, pero no. Ahí ya les he mostrado cómo hay un contexto, un ataque hacia el orden de Dios. Entonces, y aquí dice: el engaño va a ser la señal principal, y después van a aparecer otros falsos profetas, falsos cristos, que harán grandes señales, pero inicia: mirad que nadie nos engañe, porque estamos siendo engañados con estas modas. Y entonces, la primera advertencia para los últimos tiempos no fueron guerras, terremotos, que eso lo habla después. La primera advertencia de Cristo a su pueblo es sobre el engaño. Y hoy ese engaño se viste de inclusión, de progresismo, de lenguaje no sexista, de feminismo.
se viste de que el cuerpo es mío para las mujeres y que yo tengo el derecho de hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Ese es el engaño. Ese es el engaño de que Cristo nos habló y nos lo advirtió. Y es el mismo engaño de siempre. Hacer que el hombre crea que puede redefinir lo que Dios ya definió. Entonces, el apóstol Pablo también nos advirtió, fíjense, en 2 de Timoteo, si nos vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, vámonos a Timoteo, se los voy a poner aquí en la pantalla para los que nos ven en YouTube. Dice, porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Y luego dice, y apartará de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto de los todes, talks y de los géneros y que el género neutro y que binario y esas ondas son fábulas, son creaciones, está aquí en la mente, no está en la genética. Genéticamente hay nada más dos sexos, varón y hembra, punto, y está en la Biblia. Sí hay alteraciones genéticas, hay alteraciones donde hay gente, pero ya eso es una alteración que está explicada por la psicología, por la biología. Todavía no se sabe qué lo origina, digo, un medicamento, la contaminación, no se sabe. Pero sí hay alteraciones, pero son alteraciones particulares. Pero esta persona no tiene esos problemas. Las personas son así porque así lo decidieron. Así decidieron ser. Y es su problema, ¿no? Es su problema. El problema no es que sean así. El problema es que quieren que nosotros creamos que lo que ellos están haciendo es correcto. Entonces, dice que apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Las fábulas de hoy son que lo que ellos dicen, que hay 72 géneros, que Dios es neutro, que el lenguaje inclusivo es un derecho. No, hermano, eso es el engaño de los últimos tiempos. Eso es el engaño de los últimos tiempos que existen. Es el engaño. ¿Sí? Y es un engaño que incluso la presidenta de México lo cree. La presidenta. Y escucha usted bien. Sí. Y es lo que digo. Por ejemplo, en cada estado hay un hospital que se llama el Hospital de la Mujer y el Niño. Aquí en Guanajuato, a unos cerca de mi casa, aquí en Irapuato hay uno. Entonces, creo que en Victoria, en Tamaulipas hay otro. Una vez fuimos ahí. Y en León hay otro. Generalmente así se llaman. El Hospital de la Mujer y el Niño. ¿Por qué? Porque son hospitales especializados para la mujer, que está bien. No tengo nada en contra, ¿no? Que se atienda exclusivamente la mujer. Está bien. Y le ponen el niño. ¿Por qué el niño? Porque es un masculino genérico, inclusivo. Ya está implícito en la niña. Es esto de que... Pero te hacen creer que no es así. Y escuche usted lo que dice. Yo tengo un reclamo aquí a los que hicieron el hospital, porque se llama Hospital de la Mujer y el Niño. ¿Y dónde quedaron las niñas? Vamos a ponerle Hospital de la Mujer y la Niñez. ¿Cómo que van a excluir a las niñas? Y yo no sé quién esté peor, si ella o los que le aplaudieron, ¿no? O llegan gente a la universidad que no sabe ni leer. ¿Usted cree que va a saber estas cosas del masculino genérico y el masculino inclusivo? No. Entonces se tragan esta mentira, este engaño, porque es un engaño. Pero ¿qué hay atrás de eso? Que Satanás quiere desfigurar la creación original, ¿no? Ahora, quiero aclarar algo. No estoy diciendo que cada persona que usa esto de todo esto es un demonio, no. Sino que son víctimas del engaño. Pero los que diseñan estas políticas, las que las imponen,
desde el poder, eso sí, saben o deberían saber lo que hacen. Entonces, el verdadero lenguaje inclusivo es el que incluye a las personas que tienen capacidades diferentes, porque ellos sí necesitan ajustes reales, pero el lenguaje inclusivo de género no incluye a nadie, no te incluye a ti, no me incluye a mí, incluye a un pequeño porcentaje de la población. Confunde a los que tienen trastornos mentales, a los que están luchando por su identidad, queriendo ser algo que no son, los confunde más. Eso no es amor, eso es crueldad. Eso es poner una venda en los ojos y decirles, sigue así, estás bien, cuando en realidad necesitan la sanidad en Cristo. Entonces, no nos dejemos engañar. La batalla es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice Efesios 6:12. Y el arma no es la E ni la X, sino la verdad de Dios. Y cuando ves que el gobierno mexicano impulsa estas políticas, date cuenta que son instrumentos del engaño. Ellos no creen en la Biblia. La izquierda no cree en la Biblia. La izquierda no cree en Dios. La izquierda aborrece a Dios, ya te lo he estado mostrando. Y a veces utilizan la religión, van al Papa, van hasta el Vaticano. Esta mujer que es presidente de México fue hasta el Vaticano, no creen en Dios y fue al Vaticano. ¿Qué hace un ateo yendo al Vaticano? Pues porque hay un interés político. ¿Sí? Ellos no creen en la Biblia, pero ¿qué sí están haciendo? Están engañando a muchos. Y lo están haciendo desde la Secretaría de la Mujer, que no tiene sentido. Porque dígame, a ver, yo quiero que una mujer me diga qué derecho no tiene que nosotros los hombres sí tenemos. ¿Qué derecho se les ha quitado que nosotros no tengamos? Yo puedo votar, ustedes pueden votar. Yo puedo caminar libremente, ustedes pueden caminar libremente, pueden estudiar lo que ustedes quieran, pueden ir a donde quieran, pueden votar y ser votadas. Pero yo sí les puedo mencionar varios derechos que ustedes sí tienen que yo no tengo. Y no me molesta. Y está bien. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que ser protegida. Yo, como evangélico, y yo creo que cualquiera que está escuchando, porque tenemos madres, hermanas, primas, hijas, estoy totalmente de acuerdo que la mujer tenga más derechos que nosotros. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema que si yo corro para algún puesto en mi trabajo y que se lo den a una mujer por el simple hecho de ser mujer, basta, adelante. Está bien. ¿Sí? Entonces, ninguna mujer en el país, aquí en México, ninguna, y si me está escuchando un abogado, lo sabe, ninguna mujer puede decir que no tiene un derecho que nosotros los hombres tengamos. Pero nosotros sí podemos mencionar algunos derechos que nosotros no tenemos, que ellas sí tienen. Y que está bien. Adelante, que siga así. Está bien porque hay que protegerlas. Solo que hay abusos también. Pero está bien que se les dé más derechos. Te voy a mencionar uno. La pensión. ¿Por qué a la mujer de 60 a 64, desde los 60 tiene el hombre después de los 65? Ese es y está bien. Yo en mi trabajo me jubilo a los 30 y la mujer se jubila a los 28. Está bien. Entonces el feminismo no tiene ningún sentido práctico. Pero lo usa porque hay un contexto espiritual. Hay un engaño atrás. Hay un engaño. ¿Sí? Entonces, si a mí una mujer me acosa, si yo voy a la policía, a la fiscalía y la denuncio, se van a reír de mí. Pero si una mujer va y dice que yo la estoy acosando, ni siquiera tiene que presentar pruebas. Yo seguramente voy a la cárcel. ¿Sí? Y lo vemos en la Ciudad de México, en el metro. ¿Sí? Eso está documentado, no es invento.
Entonces, ninguna mujer puede decir que tiene menos derecho que el hombre. Pero yo sí puedo decir que hay derechos que yo no tengo, que la mujer sí tiene. Y gloria a Dios. Y no estoy diciendo que lo quiten. Está bien. Porque debe ser la mujer protegida. Debe ser protegida. Porque hay diferencias. Hay diferencias entre hombre y mujer. Y debe ser protegida. Así está bien. Si hubiera una invasión de un país extranjero aquí en México, el primero que iría es el hombre. Y va la mujer si ella quiere. No está obligada a ir. Ese es un derecho. Y está bien. Yo no estoy en contra de eso. Pero no se puede decir que la mujer está por debajo del hombre. No, en la práctica no sucede así. Si en una escuela tú eres maestra, ganas igual que el maestro, tienes las mismas oportunidades. En Comisión Federal de Electricidad es lo mismo. No pasa nada. Está bien que ellas tengan mejores, más derechos que nosotros. Yo no tengo ningún problema. A lo que voy es que esa construcción es una falsedad, ¿no? Entonces no nos dejemos engañar. No es contra el hombre, sino es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero sí, no hay que negar también que son utilizados, ¿no? Son instrumentos. Entonces, el lenguaje inclusivo para personas con capacidades diferentes no solamente es aceptado en la Biblia, sino que es un mandato bíblico. Entonces, hay que cambiar el chip, porque el lenguaje inclusivo, que sí es bíblico, urgente y nada ridículo, es el que hace accesible el mensaje a personas con discapacidad. Y esto no es engaño, al contrario, es parte del evangelio. Y nos vamos a ir Levíticos. Te voy a demostrar cómo es un mandato bíblico la inclusión, pero para personas de capacidades. Y no solamente con respecto al lenguaje, en todos los aspectos. Sí. Y eso era lo que el Estado, antes de que ganara la izquierda, tenía. El lenguaje inclusivo trataba de incluir a las personas con capacidades diferentes, o la inclusión, ¿no? Que no se refería a un lenguaje, no estaba limitado a un lenguaje. Entonces empezó a haber desde el Estado inversiones para incluir, por ejemplo, en las banquetas, los pasos, en escuelas, o se construían los elevadores y cosas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Levíticos capítulo 19, versículo 4 dice: no maldigas al sordo, y delante del ciego no pongas tropiezo, mas tendrás temor de Dios, tu Dios, yo Jehová. Entonces ahí hay un mandato, ¿no? Eso es verdadera inclusión. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, ¿y qué es eso? Un tropiezo puede ser una escalera sin rampas, por ejemplo, pero también puede ser un sermón con subtítulos o con lengua de señas. Eso es no poner tropiezo. Entonces, no maldigas al sordo ni pongas tropiezo al ciego, dice. Lucas también nos dice, nos da otro ejemplo de lo que es la verdadera inclusión. Y nos vamos a ir a Lucas, lo que es Lucas capítulo 14, del versículo 13 al 14. Fíjense, el 13 dice: mas cuando haces banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dice: y serás bienaventurado, porque no te pueden retribuir, mas te será recompensado en la resurrección de los justos, ¿no? Esta es la verdadera inclusión. Procurarlos. Por ejemplo, lo que es bueno es algo que sí se hizo: el apoyo para discapacitados, el apoyo para personas mayores de edad. Eso es bueno, eso es muy bueno, y eso se tiene que mantener. Entonces, aquí la diferencia clave: el lenguaje inclusivo de género cambia la estructura del idioma sin resolver ninguna necesidad real. Mientras que el lenguaje inclusivo para discapacidad no cambia la gramática, no cambia,
sino que añade recursos. Por ejemplo, intérpretes de señas, textos con lectura fácil, letras grandes, descripción con imágenes. No viola la gramática, no viola el español, sino que lo utiliza. Y lo que hace, utiliza recursos, añade recursos para facilitar la comunicación. Entonces, un ejemplo concreto, por ejemplo, es que haya disponibilidad de sillas de ruedas en las iglesias, lugares especiales para personas con dificultad para caminar, a lo mejor una pantalla, un lugar especial para personas que tienen problemas visuales, o disponibilidad de Biblias con letras grandes, ¿no? Entonces, y no se necesita utilizar eso de todos ni todex para lograrlo. Son cosas prácticas. Entonces, ¿qué haría Jesús? Jesús sanó a sordos, ciegos, cojos, ¿no? Nunca los excluyó, y también usó el masculino genérico. No hay contradicción. En la Biblia vamos a utilizar el masculino genérico. El engaño está en confundir la inclusión real con la ideología de género. El lenguaje inclusivo lo que pretende es hacer un lado las personas con discapacidades, porque eso es lo que realmente se logra. Y tú lo vas a ver. Mira, cuando veas en tu trabajo, no sé si tú trabajas en el estado, en el municipio, en la televisión, un presidente municipal, un director de una escuela o algo así, ellos los obligan a hablar de esta forma, ¿no? Y entonces todos, los estudiantes, los trabajadores, y hablan de esas tonterías, ¿no? Así bien ridículamente. Pero cuando tú ves los lugares que ellos administran, no hay baños para personas discapacitadas, no hay lugares accesibles para personas que no pueden caminar, no utilizan lenguaje braille, ellos creen que el hecho de utilizar ese lenguaje inclusivo de género es suficiente. No hay estacionamientos para discapacitados. Sino verlo. Si tú trabajas en el municipio, en Tampico, donde sea, cuando el presidente municipal de su informe te va a hablar bonito y este tipo de lenguaje, ¿no? Los policías, los y los bomberos. Pero en la práctica no va a haber inclusión para personas con capacidades diferentes. Resulta que una persona que llegue a una oficina municipal con silla de ruedas no puede, porque no hay una rampa para que pueda tener acceso a las oficinas y cosas así. O sea, lo han usado de pretexto para no invertir en la verdadera inclusión, porque la verdadera inclusión implica inversión, muchas veces invertir dinero. Y entonces prefieren mejor invertirlo en el lenguaje que en algo práctico y algo real. Entonces aquí entonces no es como hablar. La inclusión no tiene que ver mucho con la forma de hablar, sino más bien con la forma de actuar. La verdadera inclusión tiene que ver más con la forma en que se actúa, más que con la forma como se habla. ¿Sí? Yo te he puesto, se la pasa. Tú, el día de mañana, o cuando escuches este mensaje, o el lunes, o martes, de curiosidad, ponte a ver la mañanera. Ponte a ver la mañanera. Y te darás cuenta que utilizan mucho el lenguaje inclusivo. Los policías, las mexicanas, mexicanos y esas cosas, ¿no? Te vas a dar cuenta de eso. Pero seguramente no tienen baños para discapacitados. No tienen baños. Tú vas al metro de la Ciudad de México. Yo acabo de ir hace unos días. Pocas estaciones del metro tienen, por ejemplo, elevadores. Por ejemplo, yo me bajé en Cuitláhuac, la línea 2, La Rosa, y no tiene elevador. Y había un señor que ahí, no, era una señora en silla de ruedas. Entonces la que lo traía, pues ya tiene la maña, ¿no? Pero lo tiene que subir por los escalones. Ya sabe cómo subirla.
¿Por qué? Porque no les interesa la verdadera inclusión. Les interesa la inclusión de género, porque ellos lo que están promoviendo es desfigurar. El propósito de ellos es desfigurar el diseño original de Dios, porque detrás de la izquierda hay un demonio, pero de grandotes, de esos grandotes, ¿no? De esos grandotes, como el que habla Daniel, cuando el ángel dice que tardó días en darle el mensaje de parte de Dios porque él estaba luchando con el príncipe de Persia, es decir, con un demonio. Entonces atrás de ellos hay un demonio grandote, grandote. Entonces tenemos como iglesia dejar de preocuparnos en cómo hablar y caer en esos juegos, sino más cómo actuar, cómo debemos de actuar, ¿no? Y no se trata tampoco de burlarnos de quienes usan este tipo de lenguaje, porque muchos lo hacen por ignorancia, por un deseo mal dirigido de ser amables, ¿no? Hay que explicarles con respecto que la Biblia no respalda ese cambio, principalmente en la iglesia, en los hermanos, y además que es parte del engaño de los últimos tiempos. Más bien debemos de preocuparnos si en nuestra iglesia es accesible para personas con discapacidades, si tiene rampas, si tiene materiales con letras grandes, si alguien sabe la lengua de señas, si no, pues empezar a trabajar en eso. Esto es inclusión bíblica. Esa es la verdadera inclusión bíblica. Usar lenguajes claros, cuidar la forma de hablar, ¿no? Entonces, son cambios en el actuar, no en el hablar. Y son cambios que no tienen por qué violentar la gramática, pero que sí demuestran amor. Entonces, y algo bien concreto, no debemos permitir cambiar la Biblia. Se debe leer el texto tal como está. Si usted predica, tenemos que tratar de utilizar lo más que podamos el masculino genérico, cuando por ejemplo, hermanos, que incluye ya a todos, ¿no? Evitemos, no pasa nada si lo hacemos, pero evitemos añadir y hermanas. ¿Por qué? Porque eso distrae, ¿no? Y puede confundir a la gente. No está prohibido hacerlo, no está malo, pero hay que tratar de evitar, pero sobre todo ser fieles en el texto original de la Biblia. Eso no debemos permitir, porque por ahí ya está circulando una Biblia con lenguaje inclusivo. Y esa Biblia no debemos permitir que entre a nuestras iglesias, porque eso va en contra del diseño de Dios. El propósito es socializar la ideología de género dentro de las iglesias. Ya lo están haciendo en las escuelas. Quieren meterse a las iglesias. Entonces hay que mantener una alerta espiritual. Cuando oigas que un político o un programa de gobierno impulsa el lenguaje inclusivo de género con la E y con la X, recuerda Mateo 24. Mirad que nadie nos engañe. No es una simple política pública, es una señal de los últimos tiempos. Entonces recordemos, 2 Timoteo 3:17, toda la escritura es inspirada por Dios. No hay que añadir ni quitar nada, como dice Apocalipsis, ¿no? Pero sí podemos explicar y adaptar la comunicación sin cambiar el lenguaje, el mensaje, con recursos adicionales, proyectores, imágenes, lenguaje braille, lenguaje de señas, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer y que hacer. Entonces, resumamos para terminar. El lenguaje inclusivo de género, ese de todes, de les, tox, lox, es un ridículo lingüístico, pero más que eso es una herramienta espiritual del engaño de los últimos tiempos. Jesús lo dijo primero, mirad que nadie nos engañe. No caigamos en esa trampa. Pero el lenguaje inclusivo bíblico para personas con capacidades diferentes es un mandato de amor cristiano. No nos confundamos, es el que está permitido. La iglesia debe ser el lugar más inclusivo del mundo, pero la inclusión bíblica, no la inclusión de moda, de género. No por moda ni por ideologías políticas, sino por el evangelio. Porque el evangelio es para el ciego, el cojo, el sordo, el autista, el que usa bastón y también el que habla con masculino genérico sin ofender a nadie.
Y si después de todo lo que he dicho, alguien todavía cree en el lenguaje inclusivo de género, te invito a leer Mateo 24. Jesús no dijo habrá guerras y terremotos. Eso será el fin. Dijo, mirad que nadie nos engañe. El engaño es la primera señal. Y hoy el engaño tiene nombre, ideología de género, humanismo mexicano, lenguaje inclusivo forzado con con X. ¿Sí? Y les advierto, el que toca a la familia de Dios toca a la niña de sus ojos. Y el que promueve el engaño, aunque no se dé cuenta, está sirviendo al reino de las tinieblas. Entonces, gracias por acompañarme a un programa más de Geopolítica de Dios. Recuerda, la palabra es firme, pero nuestro amor debe ser práctico. No olvides, mirad que nadie nos engañe. Hasta la próxima y Dios te bendiga.